Muy bien. Y hoy empezamos con la patología de otro sistema orgánico, ¿sí? Del sistema urinario. El sistema urinario y particularmente la patología renal, que vamos a abarcar en estas 6 clases conmigo, está constituida por 4 compartimientos anatómicos fundamentales que cada uno de los cuales nos puede dar una patología en particular o a veces una patología mixta, como ocurre con la patología tubular, que casi siempre coincide con una patología concomitante del intersticio, ¿verdad? Entonces, esos compartimientos son los glomérulos, los túbulos, el intersticio y los vasos sanguíneos, ¿sí? Cuando uno de estos compartimientos enferma en forma crónica e irreversible, puede conducirnos hacia el riñón terminal. Pero no todas las patologías glomerulares o tubulointersticiales ni de los vasos sanguíneos nos conducen a un riñón terminal. Sin embargo, un porcentaje significativo e importante pueden conducirnos a un riñón terminal. Es por eso importante hacer el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado cuando surge una patología en cualquiera de estos componentes o compartimientos del riñón, ¿sí? Vamos a hablar de un poco a manera de introducción a la patología del riñón, de las enfermedades renales y de la enfermedad renal en particular, ¿sí? La enfermedad renal en particular básicamente hay múltiples formas de abordar la patología renal. Hay alguna forma, como por ejemplo se utilizaba antes, en clasificar a la enfermedad renal como aguda y crónica, y como en la enfermedad crónica, sobre todo, parcial o total, ¿ya? La enfermedad aguda cursa con una falla de comienzo brusco, reciente, y básicamente cursa con oliguria y anuria, y muy frecuentemente la causa más probablemente relacionada con esto es la hiperazoemia secundaria a una enfermedad tubular intersticial. Sin embargo, cualquiera de los otros compartimientos también puede determinar una enfermedad renal aguda. Hay síndromes parciales que no llegan a constituirse como enfermedad o como en insuficiencia renal propiamente, como el síndrome nefrítico, que cursa básicamente con hematuria, proteinuria e hipertensión, como ustedes saben, como con el síndrome nefrótico, muy frecuentemente asociado a las glomerulopatías, aunque no siempre, y que cursa con alteraciones del filtrado urinario, del filtrado glomerular, y que cursa con proteinuria que conduce a la hipoproteinemia y al edema. Además, concomitantemente a la hipoproteinemia hay hiperlipidemia e lipiduria. Ahora, la proteinuria puede ser de rango nefrótico o puede ser de rango no nefrótico, ¿sí? Cuando la proteinuria es menor a 3.5 gramos por 24 horas, hablamos de proteinuria no nefrótica, y puede ser mucho menor, a 3 o 2 o 1, y entonces puede incluso ser un hallazgo casual. Y también puede haber una hematuria aislada que no necesariamente se acompañe con un síndrome nefrótico, ¿sí? Entonces, todos estos procesos que antes denominábamos parciales tienen una característica clínica interesante, ¿ya? Pero lo interesante de todo esto es sobre todo la enfermedad renal crónica, ¿sí? La enfermedad renal crónica que empieza con azoemia y que puede, cuando es importante, ir provocando uremia, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre azoemia y uremia? La elevación de los productos nitrogenados de desecho, el boom, pero acompañado de una serie de signos y síntomas relacionados con la enfermedad renal propiamente dicha, o con complicaciones en otras esferas anatómicas, en otros sistemas orgánicos, ¿sí? Toda esta patología, la azoemia, la uremia, la insuficiencia renal aguda, la enfermedad renal crónica, pueden tener un curso
un origen prerenal, un origen renal propiamente dicho o un origen prosrenal, ¿sí? Sobre todo el origen prerenal se relaciona con una disminución significativa del aporte sanguíneo, ¿sí? La enfermedad renal propiamente está relacionada con esos 4 compartimientos de los que hemos mencionado en la anterior diapositiva, y la posrenal sobre todo se refiere a patología de la vía urinaria excretora, ¿sí? Como las pielonefritis, etcétera, o los cálculos renales, en fin, ¿no? Muy bien. Entonces, toda esta patología es, sobre todo la aguda, potencialmente reversible, y la crónica puede ser irreversible, pero puede progresar hasta una significativa disminución de la tasa de filtrado glomerular, ¿sí? ¿Y cómo valoramos el volumen de filtrado glomerular? Bueno, es complicado, esto van a estudiar sobre todo en medicina, pero cuando el volumen de filtración glomerular disminuye significativamente hasta un 50%, hablamos de disminución de la reserva renal, ¿sí? Cuando este está en el rango de 20 a 50% solamente de filtrado glomerular, entonces se llama insuficiencia renal. El fracaso renal es cuando el volumen filtrado glomerular es menor a 20%, y la insuficiencia renal terminal cuando está en menos de 10 a 5%. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese es un bosquejo de la enfermedad renal a la rápida en esta diapositiva. Básicamente, los defectos tubulares renales, así como una especie de tips en la medicina, en la patología renal, los defectos tubulares renales cursan con poliuria, nicturia y trastornos hidroelectrolíticos. Las infecciones como la pielonefritis y la cistitis cursan con bacteriuria, piuria o ambos, y la litiasis produce un cólico renal, un dolor clásico, característico o atípico, pero también puede acompañarse de hematuria o puede tener tanto el dolor como hematuria, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es la hiperazoemia? Decíamos, y es importante relacionar entre hiperazoemia y uremia. La hiperazoemia es la elevación del nitrógeno ureico sanguíneo, el BUN, y de los niveles de creatinina. Eso es solamente por definición. Y está relacionada con una disminución de la tasa de filtrado glomerular. En cambio, la uremia es esto mismo, la hiperazoemia, asociada a una expresión clínica, condición sine qua non de la enfermedad renal crónica, sobre todo, ¿sí? ¿Cuáles son los signos y síntomas asociados a anomalías bioquímicas? Fracaso de la función excretora renal, una serie de alteraciones metabólicas y endocrinas, ejemplos, gastroenteritis urémica, neuropatía periférica, pericarditis fibrinosa, urémica, últimamente con la utilización de la diálisis, estos procesos en general son muy tardíos o ya ni se producen, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son entonces? Decíamos que la uremia es hiperazoemia asociada a expresión clínica, y que esa expresión clínica puede estar relacionada con múltiples efectos, ¿sí? Tenemos efectos como de los líquidos electrolíticos, tenemos también alteraciones de calcio, fosfato y alteraciones en los huesos, sobre todo, alteraciones hematológicas, cardiopulmonares, gastrointestinales, neuromusculares y cutáneas, ¿sí? Entre los efectos de la uremia, la expresión clínica de la azoemia en la uremia están principalmente la deshidratación, el edema, la hiperpotasemia, la acidosis metabólica. También está la hiperfosfatemia, la hipocalcemia, el hiperparatiroidismo secundario. Tal vez la principal causa de hiperparatiroidismo secundario es la enfermedad renal crónica, y incluso la osteodistrofia renal, con quistes a nivel de los huesos, ¿no? Una presencia de células gigantes, quistes, en fin. Alteraciones hematológicas como la anemia, las diátesis hemorrágicas,
Cardiopulmonares como hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, edema pulmonar, pericarditis urémica. Gastrointestinales, estos pueden ser signos iniciales que nos pueden estar dando pautas de una enfermedad renal crónica relacionada con la uremia, aunque también pueden presentarse en la enfermedad renal aguda, ¿no? En la insuficiencia renal aguda. Náuseas y vómitos, hemorragia, esofagitis, gastritis, colitis, alteraciones neuromusculares como miopatías, neuropatía periférica, encefalopatía, y cutáneas como color cetrino, prurito y dermatitis urémica. ¿Sí? Vean entonces, la uremia es azoemia más toda esta constelación de signos y síntomas comprometiendo varios sistemas orgánicos. Muy bien. Ahora vamos a entrar ya, al haber introducido la patología renal de esa manera, a las anomalías congénitas, que va a ser nuestro primer tema, que no es el primero en el libro que trabajamos, en el Robbins, pero lo vamos a poner primero por la clásica secuencia de acontecimientos, ¿no? Las anomalías congénitas se producen en el 10% de los recién nacidos, son causales, fíjense ustedes, del 20% de la insuficiencia renal crónica, o sea, de la enfermedad renal crónica en infantes. La mayor parte se deben a defectos del desarrollo y no tanto por genes heredados. Defectos en el desarrollo mayormente y no por genes heredados. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser las principales anomalías congénitas? Pueden tener tres aspectos, tres grandes grupos. Alteraciones en la cantidad de tejido renal, como la hipoplasia unilateral o bilateral, la nefromegalia, riñones supernumerarios, alteraciones por deposición, forma y orientación de los riñones. Aquí tenemos obviamente las ectopias, riñón pelviano, la fusión, el riñón en herradura, y la persistencia de lobulaciones fetales. Y tenemos alteraciones en la diferenciación, y aquí tenemos la principal patología congénita tal vez, o las anomalías congénitas de los riñones, las enfermedades quísticas del riñón. Muy bien. Hablaremos entonces de cada una de estas, de las más importantes, no vamos a entrar en todos los detalles. La agenesia. La agenesia puede ser unilateral o bilateral, la bilateral obviamente incompatible con la vida. La unilateral va a desarrollar una hipertrofia del riñón que no es agenésico, ¿no? Del riñón presente, va a haber una hipertrofia compensadora, pero esta hipertrofia compensadora no es del todo inocua, puede al cabo de mucho tiempo y mucho trabajo desarrollar una glomerulosclerosis progresiva y progresar incluso a la enfermedad renal crónica. La hipoplasia es más frecuente que la agenesia, ¿sí? Es generalmente unilateral y por lo tanto puede tener también algún problema de hipertrofia compensadora en el riñón no hipoplásico. La ectopia es más frecuente, sobre todo la presencia de los riñones por encima del borde pélvico o más bien en la plena pelvis, ¿ya? Tortuosidades de los uréteros, obstrucción, que van a producir obstrucción urinaria, estasis, infección bacteriana. El riñón en herradura, que todos los patólogos yo creo que hemos visto en algún momento de nuestra vida, dependiendo, claro, de la edad del patólogo, y que consiste en la fusión de los polos, ¿sí? Esta fusión puede ser superior o inferior. Más frecuente es que se fusionen los polos inferiores para formar el riñón en herradura, ¿sí? Y aquí tenemos unos dibujitos esquemáticos de otras malformaciones, un riñón doble, un riñón largo con doble pelvis y doble arteria renal, tiene todo doble. La reduplicación, dos sistemas del sistema pielocalizar y una arteria, la arteria renal, pero dos sistemas pielocaliciales. Aquí tenemos una arteria accesoria, ¿sí? Y otra, la distopia renal. Miren, la presencia de un riñón pélvico por debajo incluso del diafragma, cuando es bajo, o un riñón incluso abdominal alto, o torácico incluso,
¿no? Un riñón alto. Muy bien, esta es la imagen, ya no es un esquema, esta es una imagen anatómica, macroscópica de un riñón en herradura. Está decapsulado, pero no se le ha quitado la grasa del híleo renal, ¿sí? Y se ve el sistema pielo-ureteral de cada uno de los riñones. Y aquí está la clásica fusión en los polos posteriores, ¿sí? Aquí tenemos un riñón con doble sistema pielo-ureteral, que desembocan ambos en la vejiga urinaria o pueden desembocar fusionándose antes de ingresar a la vejiga, ¿no? Aquí tenemos otras muestras. Este ya está totalmente librado de la grasita del híleo perirenal, ¿no? Aquí tenemos otro sistema doble. Aquí tenemos un riñón pélvico muy bajo. Y aquí tenemos un sistema pielo-ureterial doble, pero que se fusiona en forma alta para dar un solo uréter, ¿sí? Y podríamos aquí también ver, tanto en este riñón en herradura como en este otro, en este más pronunciado, las famosas lobulaciones fetales. Miren, la persistencia de los lóbulos fetales. En la ontogenia renal, los lobulillos renales se van fusionando. Al principio hay lobulillos renales que se fusionan y prácticamente desaparecen, ¿no? Como en este caso. Aquí ya no se ve la lobulación fetal, aquí se ve un poquito. Aquí tenemos una hipoplasia, una imagen histológica de una hipoplasia. Este es un riñón normal y este es un riñón hipoplásico donde vemos pequeños glomérulos, ¿sí? Más juntos unos a otros. Al revés, de aquí tenemos un riñón, una hipoplasia, en donde el número de nefronas se reduce y estas están marcadamente hipertrofiadas, ¿ya? En forma compensadora. Este es un riñón normal, donde hay en este mismo campo, con el mismo aumento, un poquito más de aumento tiene este, pero vemos más corpúsculos renales y aquí vemos un solo corpúsculo hipertrofiado. ¿Sí? Hay hipoplasia. Entonces, aquí es importante ver el bosque antes de ver el arbolito. ¿Ok? Muy bien. Y después tenemos, les decía, las enfermedades quísticas renales, que es la principal patología congénita. Hay múltiples lesiones quísticas que son no neoplásicas, pero también hay lesiones quísticas que forman parte de las neoplasias. ¿Sí? No vamos a hablar de estas, sino en la clase tal vez de patología neoplásica de los riñones. Tenemos el nefroma quístico, el nefroblastoma quístico parcialmente diferenciado y cambios quísticos multifocales que algunas veces están presentes en el nefroblastoma o tumor de Wilms, ¿sí? Pero nos vamos a abocar sobre todo a estos quistes no neoplásicos, donde tenemos la displasia quística renal, la displasia poliquística renal, multiquística y poliquística renal. La poliquística es más importante, tenemos la poliquistosis renal del adulto y la poliquistosis renal de la infancia. También tenemos la enfermedad quística medular, donde tenemos dos cuadros, el riñón medular en esponja y el complejo nefronoptisis, enfermedad quística medular. Luego tenemos los quistes renales, que aunque ustedes no crean, son frecuentísimos. Prácticamente un alto porcentaje de la población tiene un riñón con algún quiste simple. Si son pequeños no tienen trascendencia, si son muy grandes podrían romperse y producir problemas de hemorragia peritoneal o retroperitoneal, ¿no? Luego tenemos los quistes renales adquiridos que tienen relación con la diálisis renal y los quistes pararrenales, que no los vamos a tratar tampoco, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son los más importantes? Miren, aquí hay una clasificación muy extensa de las enfermedades quísticas renales, pero estos son los que vamos a ver porque son los más frecuentes e importantes. La displasia renal multiquística, la poliquistosis renal del adulto, la poliquistosis renal de la infancia, el riñón medular en esponja, el complejo nefronoptisis, enfermedad quística medular, los quistes renales simples, que los vamos a mencionar también, y los quistes renales adquiridos
asociados a diálisis, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Unos dibujos esquemáticos, pero vamos a entrar directo en el plan. ¿Cuáles son las diferencias, y esto es importante, entre el riñón multiquístico infantil y el riñón poliquístico del adulto? El riñón multiquístico infantil es una anomalía no hereditaria. En cambio, aunque tiene alteraciones en algunos genes, pero no es necesariamente hereditaria, la anomalía autosómica es el riñón poliquístico del adulto, en cambio, es una anomalía autosómica dominante, ¿sí? Este es frecuentemente unilateral y este es siempre bilateral. El multiquístico infantil sin forma de riñón, o sea, hay pérdida anatómica, y en el del adulto hay forma conservada, ¿sí? Los quistes de diversos tamaños en el infantil y los quistes pequeños y más o menos iguales en el del adulto. Aquí hay ausencia del tejido renal reconocible a simple vista, pero sí en el microscopio se reconoce. Y en cambio aquí hay tejido renal reconocible a simple vista. Hay alteraciones de otros tejidos embrionarios y diversas malformaciones, hasta en el 50% de los casos. Sin otros tejidos embrionarios no hay presencia de cartílago, hueso y esas presencia de otros tipos de tejidos. En este sí. Y en la poliquistosis del adulto hay también quistes en otros órganos con frecuencias altas. En el hígado 50%, páncreas 10%, pulmones 5%, vasos 5% y otros. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar a hablar de la enfermedad renal poliquística del adulto. Decíamos que es autosómica dominante y las mutaciones están en estos genes, PKD1, en el 85%, este gen codifica la policistina 1, el gen policistina 2, que codifica la policistina 2 o la fibrocistina también llamada, que está presente en el 15%. Entonces, este es más frecuente que el 2, ¿no? El 1 es más frecuente que el 2. Va a producir defectos en el desarrollo y, por lo tanto, alteraciones en la interacción célula-célula y célula matriz, provocando alteraciones del crecimiento y diferenciación del epitelio tubular. La matriz extracelular es anormal, hay proliferación celular, hay secreción de líquido, hay lesión vascular, inflamación, fibrosis intersticial, ¿sí? Y, por lo tanto, como consecuencia de todos estos defectos, presencia de poliquísticos, de riñones multiquísticos bilaterales grandes, que histológicamente se ven como con nefronas funcionales dispersas, comprimidas entre los quistes que se producen. En fases avanzadas puede haber inflamación intersticial y fibrosis, y por lo tanto pueden pasar inadvertidos durante un buen tiempo antes de dar manifestaciones clínicas como las que vamos a ver. Hemos dicho que se asocia a quistes hepáticos y también a otras malformaciones congénitas como aneurismas saculares, vasculares, ¿no? ¿Y cuál es la clínica de los riñones multiquísticos bilaterales? Que son grandes, hematuria, dolor en el flanco, infección urinaria, cálculos renales, hipertensión. Esa es la manifestación. 5 a 10% de los casos de enfermedad renal crónica progresiva se va a dar lugar a enfermedad renal crónica progresiva que empieza alrededor de los 40 a 60 años. Por eso estamos hablando de enfermedad renal del adulto, ¿no? Y aquí tenemos las imágenes de los quistes del adulto. Son riñones grandes pero reconocibles. Los quistes son más o menos parecidos unos a otros. Y esta es la imagen histológica. En este caso parecería que nos estamos desmintiendo, pero los quistes son relativamente uniformes y están tapizados por un epitelio cúbico simple. Hay áreas de fibrosis, puede haber inflamación, como en este caso, y que puede dar manifestaciones como complicaciones de esta enfermedad, ¿no? Como infecciones. La enfermedad renal poliquística infantil
aunque no es tan determinada necesariamente por un trastorno genético, cuando lo está es autosómico recesivo, no dominante, ¿sí? También se asocia a un amplio rango de mutaciones de estos genes que codifican la fibrocistina. Hay varias formas clínicas, perinatales, neonatales, infantiles y juveniles, y de acuerdo a esto, la gravedad de la enfermedad, ¿no? Los quistes son típicamente elongados, son corticales y elongados, ¿sí? En este caso se acompañan de quistes en el hígado y también puede haber conductos colectores corticales dilatados, atrofia de conductos contorneados y fibrosis intersticial. Bueno, entonces cuando la enfermedad se inicia más temprano, la enfermedad renal crónica es variable, pero muerte en la lactancia, la infancia, sobre todo si es bilateral, puede no ser bilateral, ¿no? Riñones quísticos grandes al nacer, ya desde el nacimiento se manifiesta esta enfermedad, con riñones grandes, multiquísticos. Cuando es bilateral, múltiples conductos colectores dilatados, como en este caso, corticomedulares tapizados por células cúbicas, y se asocia a quistes hepáticos con fibrosis portal, como en este caso una fibrosis del espacio porta, y proliferación de conductos biliares, como estamos viendo ahí. Aquí tenemos las imágenes de los quistes, una macro de una muerte neonatal prácticamente, unos riñones gigantescos. Aquí está la fibrosis hepática con proliferación de los conductos biliares. Aquí están los clásicos quistes elongados y esta es la imagen macroscópica. Tenemos el riñón en esponja medular. Es autosómica dominante. Se complica, más bien se manifiesta clínicamente con hematuria, infecciones urinarias, litiasis renal recurrente. Es benigna, a pesar del compromiso importante del parénquima renal, ¿no? Pero que es más importante a nivel medular que a nivel cortical. Los quistes medulares en la urografía excretora se los va a ver con riñones pequeños, superficie granulosa, deprimida. Los quistes medulares más prominentes en la unión córtico-medular, son también asociados a pequeños quistes en la corteza, pero los quistes grandes están en la unión córtico-medular o en la médula, ¿no? Están tapizados por un epitelio simple, plano acúbico, rodeados por células inflamatorias y fibrosis. Hay atrofia cortical difusa y engrosamiento de las membranas basales de los túbulos proximales y distales. Algunos glomérulos pueden estar hialinizados, pero en general la estructura glomerular está conservada. Este es un extremo de la enfermedad. Es un alto grado de la enfermedad, ¿no? Aquí se ve un preciosísimo riñón en esponja medular. Vean que los quistes están sobre todo en la médula. En la corteza los hay, pero son más pequeños, y en la unión córtico-medular mejor desarrollados, ¿sí? Tenemos después el complejo nefronoptisis, enfermedad quística medular. Es una enfermedad esporádica, no familiar en el 20% de los casos, pero la nefronoptisis juvenil familiar, que es el 50% de los casos, está asociada a una herencia autosómica recesiva. Se asocia también a una displasia renal retiniana en el 15% de los casos como enfermedad autosómica recesiva. Enfermedad quística medular de inicio en el adulto, 15%, autosómica dominante. Bueno, entonces hay varios cuadros asociados a este complejo. Tenemos que hay clínicamente una depresión salina, poliuria, retraso del crecimiento, anemia. ¿Sí? Hay 5 losigenéticos alterados, los mismos genes como verán ustedes, genes de la nefrocistina, 1, 2, 3. La insuficiencia renal crónica progresiva de comienzo en la infancia, en esta patología. Los quistes medulares, habitualmente concentrados en la unión córtico-medular, se parecen mucho entonces al riñón en esponja medular. Hay atrofia tubular cortical y fibrosis intersticial. Los riñones son retraídos, ¿sí? Luego tenemos la displasia renal. Displasia renal no tiene ninguna asociación
genética o genética mejor, tiene alteraciones a la diferenciación del metanefros, frecuente asociación con obstrucción piel ureteral, agenesia y atresia ureterales, otras anomalías del tracto genital inferior y frecuente compromiso bilateral. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se diagnostica? Como masa en el flanco, función renal contralateral normal. ¿Okay? Es benigna si es unilateral, que es la regla, pero si es bilateral hay fallo renal progresivo. Histológicamente lo que se ven son estructuras, persistencia de estructuras anómalas en el parénquima renal, como presencia de cartílago, mesénquima indiferenciado, túbulos colectores inmaduros y por una organización lobular anormal. Casi siempre hay quistes de tamaño variable revestidos por epitelio plano simple, como se ve aquí. Y estos son los quistes simples que hemos dicho que son absolutamente frecuentes y que si son pequeños no tienen trascendencia, pueden ser únicos o múltiples, si son grandes se pueden romper y complicar. La enfermedad quística renal adquirida no tiene relación genética, hay una degeneración quística sobre una nefropatía terminal asociada con la diálisis. ¿Sí? ¿Y cómo se manifiesta clínicamente? Con hemorragias, eritrocitosis, neoplasias, y es dependiente de la diálisis, ¿no? La respuesta es buena hasta que dura la diálisis, pero como se va complicando con esta enfermedad, entonces el pronóstico ensombrece más aún la enfermedad renal de base. Se caracteriza por la presencia de quistes corticales y medulares múltiples, tapizados a menudo por un epitelio hiperplásico atípico, de tal modo que puede incluso representar el inicio de una transformación maligna hacia un carcinoma de células renales. ¿Sí? Muy bien, eso sería la clase de hoy día. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Un gusto. Muchas La gracias, próxima doctor. clase espero poder empezar más temprano porque vamos a hablar de glomerulopatías, ¿ya? Estoy bien, doctor. Muchas gracias. Un gusto. Chao, chao. Hasta luego, doctor.